Seguiremos en la serie de Romanos. Comenzaremos en el capítulo 9. Le invito a que busquen la palabra del Señor en el capítulo 9, del versículo 1 al 5. Capítulo 9, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Tal como está sentado, oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su amor, Señor, por permitirnos estar acá, Padre Santo, para recibir esta palabra, Padre Santo, que es de beneficio para nuestra vida espiritual. Le ruego, Señor, que usted sea quien me utilice como instrumento, Padre Santo, en esta hora, Señor, para exaltar su palabra, sea usted dirigiéndome. Ponga palabra inspirada por su Espíritu Santo, Señor, para la edificación de su iglesia. Le ruego, Señor, que todos los que estamos acá presentes podamos estar concentrados, atentos, Señor, para recibir el consejo de su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a poder entender y comprender su palabra, Señor, y esta palabra la podamos atesorar, Señor. Le ruego, Señor, que guarde este servicio, que no sea interrumpido, Padre Santo, Señor, y sea usted dirigiéndolo. Se lo ruego, Padre Santo, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. En este capítulo 9 vemos que a Pablo lo embarga una gran tristeza. Tiene un gran pesar en el corazón. Vemos que en el capítulo anterior vemos todo lo contrario. Recordemos que en los últimos versículos del capítulo 8 decían: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si usted medita y piensa en estas palabras, traen mucho gozo, traen mucha paz, traen mucha tranquilidad. Porque ¿qué nos está diciendo? Que nosotros estamos seguros en la presencia del Señor. Nosotros estamos seguros de la salvación que Él nos ha brindado, y eso, ¿qué trae en nosotros? Trae tranquilidad, trae paz, trae gozo. Y vemos que en estos versículos podemos ver que había un contentamiento, una tranquilidad por las bendiciones que tenemos nosotros, por la gran bendición que tenemos nosotros por ser hijos de Dios. Y esto a la vida de nosotros trae un disfrute, trae un descanso. Pero ahora vemos que al pasar al capítulo 9, vemos que en este capítulo 8 se gozaba Pablo por la salvación y por estas bendiciones que tenemos, diciendo que nada nos va a separar del amor de Dios, y ya sabiendo eso, es un gran descanso para nosotros. Pero vemos que aparte de esta emoción de gozo, de contentamiento, vemos que ahora en este capítulo 9 podemos ver que también hay dolor. Que también hay dolor, que también hay pesar en el corazón de Pablo, porque vemos que Pablo
sabiendo del gran beneficio que tenemos nosotros, él no estaba ajeno a la otra cara de la moneda, en el sentido de que Pablo sabía que nosotros tenemos un gran gozo de ser hijos del Señor, pero Pablo también sabe que los que no son hijos del Señor van a tener una condenación eterna. Y esa condenación eterna es una realidad. Y claro, nosotros debemos sentirnos gozosos porque no estamos, por decirlo así, en esa cara de la moneda, sino que nosotros estamos siendo parte de hijos del Señor y nuestra realidad es otra. Pero él no desconocía la otra realidad. Y vemos que se podía ver reflejada en la vida de Pablo que él lo tenía latente en su mente esta realidad de que los que no son hijos de Dios, para ellos tienen una condenación eterna de sufrimiento. ¿Y cómo lo podemos ver en la vida de Pablo? Por el esmero de pregonar el santo evangelio de Dios, por la preocupación de sus hermanos en Cristo, por la preocupación de todas esas almas que sabía que necesitaban recibir el evangelio poderoso de salvación, para que también puedan hacer misericordia a Cristo en ellos y poder ser parte de la familia celestial. Y vemos que su vida él la rindió al evangelio, él la rindió a pregonar este evangelio de salvación que va con poder, que puede transformar a las personas. Él dio su vida por ello, por amor a Cristo. Y vemos que estaba latente esto también de que sabía esa realidad. Y es un gran ejemplo para nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Muchas veces nosotros somos indiferentes a estas cosas. Vemos que en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver aspectos de la angustia de Pablo en relación a esto que hablamos. Consideremos que Pablo era judío. Era judío, descendiente judío, era de la raza judía, él era judío. Y sí tenía un amor por sus hermanos judíos, por sus hermanos de raza, por sus hermanos carnales. Y vemos que Pablo, todo esto le traía cierta angustia, preocupación y dolor en su corazón. Y lo podemos ver en estos versículos que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí estaba diciendo que él no mentía, que lo que ahora iba a decir lo estaba diciendo desde el corazón. Desde el corazón tenía este pesar y lo estaba diciendo. Le dan ese énfasis para decirle que está diciéndolo del corazón. Y qué mayor ejemplo podemos ver que sí lo decía del corazón por esa vida entregada al servicio de Cristo. ¿Y qué decía? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por el amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos que aquí podemos ver uno de los aspectos de la sinceridad de la angustia que tenía Pablo. Podemos ver que esta sinceridad la podemos ver cuando Pablo dice: verdad digo en Cristo. Esto significa que Pablo aquí estaba hablando como un creyente, con un creyente que está en Cristo, unido a Cristo. Y por lo tanto, él no practica la mentira, porque recordemos que si uno está unido en Cristo, uno vive de una forma espiritual, van a aflorar los frutos.
van a aflorar los frutos y se va a ir viendo moldeado el carácter de Dios en esa persona. Claro, esto no quiere decir que Pablo en toda su vida no haya mentido en algún momento de su vida. Claramente todos hemos mentido. Pero aquí estaba diciendo que en este caso él no estaba mintiendo con este deseo de sentir gran dolor en su corazón. Y claro, ¿y qué daba testimonio de que Pablo no estaba mintiendo, que no practicaba la mentira? Es su propia conciencia, como nos dice acá. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, que daba testimonio de que Pablo no estaba mintiendo, que no practicaba la mentira, era su propia conciencia. ¿Y por qué su propia conciencia? Porque piense que esta conciencia no le estaba acusando de que estaba haciendo algo incorrecto, en el sentido de sentir eso. La conciencia no le estaba acusando de que estaba haciendo algo incorrecto. ¿Y por qué él tiene esta seguridad de que no le estaba acusando su conciencia? Porque él vive en el Espíritu. Y el saber que nosotros estamos viviendo en el Espíritu, y al saber que él estaba viviendo en el Espíritu, su mente estaba gobernada por el Espíritu Santo. Estaba siendo gobernada por el Espíritu Santo y sus verdades. Vemos que cuando nosotros nos empapamos, nos llenamos de Cristo y estamos cada vez conociéndolo, la conciencia va a saltar y nos va a acusar cuando nosotros estemos haciendo algo incorrecto. Dice, hey, no, eso no lo puedes hacer. Pero claro, él en este caso no tenía esa señal, porque su mente estaba gobernada por el Espíritu Santo. Vemos luego que Pablo dice, aquí podemos ver la intensidad de la angustia de Pablo. Pablo señala que siente en este capítulo, versículo 2, que siente gran tristeza y profundo dolor. Y la razón es la siguiente: por la incredulidad de sus hermanos. Me refiero a hermanos de carne, hermanos de raza. No estoy diciendo a los creyentes, sino que a los hermanos judíos, de donde él venía, de la raza, de la descendencia que él venía. Claro, él dice que siente gran tristeza y profundo dolor por la incredulidad del pueblo judío. Y esto, mis hermanos, considerémoslo, que esto, mis hermanos, sentía este gran dolor y esta angustia a pesar del trato inhumano que recibió Pablo por parte de los judíos. A pesar de eso, imagínense, a usted le están azotando, escupiendo, apedreando su propia familia. A lo mejor le daría lo mismo si se van al infierno, ¿no? Pero vemos en este caso un hombre moldeado por el carácter de Dios, que a pesar de esos tratos inhumanos que él recibió de su pueblo, vemos que él sufría y tenía dolor en su corazón, porque habían muchos que recibiendo el Evangelio, viniendo del pueblo de Dios, no aceptaba a Cristo. Y eso traía un profundo pesar y dolor en su corazón. Imagínense, nosotros estuviéramos en el caso de que pasáramos por todo eso y nos trataran súper mal, a lo mejor no estaría ese deseo con esa persona, sino que estaría el deseo contrario. Que ojalá le pasara de 1 a 1000, no sé, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero aquí podemos ver y se puede ver reflejado el carácter de un hombre de Cristo moldeado por el Espíritu Santo. Y un ejemplo para nosotros,
Porque esos son frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. Vemos a Cristo, por amor se entregó a nosotros, siendo que nosotros a lo mejor hasta en algún momento lo insultamos de manera grotesca al Señor, pero el Señor nos miró con misericordia y nos rescató. Podemos ver aquí, mis hermanos, una enseñanza práctica que la podemos tomar. Vemos el ejemplo del Señor, como les contaba, que nosotros, Él mostró gran misericordia y amor por nosotros, que nosotros, por nuestra pecaminosidad, nuestra vida totalmente alejada a Cristo, nuestra vida de no acercarnos a Cristo, por lo contrario, alejarnos cada vez más, sumergidos en el pecado. Pero vemos este gran ejemplo de cómo Cristo nos miró con amor, con misericordia, y a pesar de todas nuestras falencias, Él murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, nos miró con amor a nosotros y nos imputó su justicia. Y ahora nos rescata el Señor y estamos acá presentes. Y vemos que es un bonito ejemplo y que esa semejanza de esa obra se puede ver reflejada, por decirlo de alguna manera, en la vida de Pablo. Porque es sorprendente ver cómo él podía tener tan peso en su corazón a pesar de todos esos tratos inhumanos que él tuvo. Vemos luego que en el versículo 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Aquí podemos ver que la razón de la incredulidad, que la razón es la incredulidad de Israel, mis hermanos. Es tanto el afecto que Pablo tenía por su pueblo, por sus hermanos, que él dice en estos versículos que él desearía, dice, yo mismo ser anatema. ¿Y qué significa esto? Porque esta palabra anatemas es una palabra fuerte, mis hermanos. Es una palabra fuerte. Él estaba diciendo con esta palabra que él desearía estar separado de Cristo. Y estar separado de Cristo es estar bajo la maldición de Dios. Y estas palabras significa estar destinado para la destrucción. Esta palabra anatema encierra todo esto, esta palabra anatema. Y él dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí estaba diciendo que los judíos rechazaron al Mesías. Estaba diciendo con esto que sus hermanos no querían nada con el Mesías. Rechazaron al que voluntariamente tomó nuestra maldición en la cruz, mis hermanos. Mire, considere esto. Viendo todos los milagros que el Señor hizo, ni con eso consideraron al Señor, incluso lo rechazaron. Y consideremos que Cristo en la cruz tomó nuestra maldición. Él pagó por nuestros pecados.
Cada vez, mis hermanos, que nosotros pecamos al Señor, no estamos considerando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cada vez que pecamos estamos ofendiendo al Señor porque no consideramos que Él pagó por nuestros pecados. Esto nos tiene que traer a nosotros un dolor, una angustia cuando nosotros muchas veces caemos en un pecado. Porque consideramos que con ese pecado que cometimos, el Señor lo pagó en la cruz. Y todos sabemos cómo el Señor pagó ese pecado en la cruz por nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros porque a veces pecamos deliberadamente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que cada vez que nosotros caigamos en un pecado, tenemos que considerar que por ese pecado Cristo murió. Y pedirle perdón. Señor, perdóname porque he pecado. Ayúdame con este pecado. Para que el Señor nos pueda lavar y limpiar. Si uno lo piensa y lo medita, es fuerte. Y cada vez que nosotros acercamos más la palabra del Señor, más vamos a darnos cuenta de este sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez más que nos acerquemos a la palabra del Señor y le conozcamos más, vamos a ver que cada vez más nos vamos a sentir más pecador. Cada vez nos vamos a sentir más pecador y cada vez más se va a ir reflejando ese amor de Dios en nosotros y el carácter de Dios en nosotros. Y en estas cosas, en estos sucesos que a lo mejor a veces vemos en nuestro entorno, en nuestra familia, vemos que no son salvos o que no son parte de la familia de Cristo. Esto nos va a traer una pena y un dolor por esas almas. Y en consecuencia de eso, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a actuar en pregonar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Existen dos tipos de personas, los que estamos en Cristo y los que estamos bajo maldición. En este caso, los hermanos de Pablo, los israelitas, estaban bajo la maldición. Y esto, por lo que le estaba contando, esto traía un inmenso dolor a Pablo, porque él veía que estaban en maldición. Y como él estaba a la luz de la palabra, del conocimiento, de la revelación que le daba Dios, él podía ver con mayor dolor los estragos que producía el pecado. Y vemos que manifestaba este dolor al punto que señala que si existía la posibilidad de que él mismo fuera separado de Cristo para que el resto de los israelitas fueran salvos, él estaría dispuesto. Claro, él sabía que no iba a pasar eso, pero con esto está queriendo decir y queriendo demostrar que siente un gran pesar en su corazón. Y como les decía hace un instante atrás, aquí podemos ver un imitador de Cristo. Claramente podemos ver en Pablo un imitador de Cristo, ya que Cristo estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Y Pablo está imitando el corazón de Cristo con estas palabras. Y vemos que también Moisés pidió lo mismo en su momento. Pidió lo mismo en Éxodo 32. Cuando en Éxodo 32, si pudiera poner Éxodo 32, versículo 30 al 32.
vemos que en su momento Moisés pidió lo mismo. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, que dice, y aconteció, versículo 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero que perdonemos ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero nosotros, por supuesto, sabemos que ningún ser humano puede hacer esta expiación por el pecado de otro. Como lo vemos en la respuesta que Dios le dio a Moisés. Y Pablo conocía esta respuesta, mis hermanos. Pablo sabía que esto no era posible. Pero Pablo aquí está ocupando estas palabras, mis hermanos. ¿Por qué ocupa estas palabras? Para dar a entender la magnitud de esa angustia, mis hermanos. El hecho, mis hermanos, de que los israelitas rechazaron a Jesús y al estar condenados era algo muy, muy doloroso para Pablo. Considerando, mis hermanos, imagínense, aparte, vemos que aparte por este dolor también tomemos en cuenta que Pablo estaba consciente de todos estos privilegios que sus hermanos judíos tenían y habían disfrutado, mis hermanos, como nación. Porque no nos olvidemos que los israelitas fue el pueblo que Dios escogió. Y sí, tenían muchos privilegios. Y veamos los privilegios que ya nos relatan en los versículos que vienen. Que dice, porque desea ellos mismos ser anatemas, separados de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí nos dice, son israelitas. Esto quiere decir, mis hermanos, que ellos pertenecen a esta nación escogida, que ellos fueron los que recibieron, los primeros que recibieron las promesas de la salvación, fueron los que les llegaron las promesas de la salvación en Cristo. Ellos son sus hermanos. Eso es otro peso más que vemos que Pablo consideraba de sus hermanos, que traía también dolor. Aquí también les decía que a ellos les pertenece la adopción como hijo. Es decir, que Dios adoptó a la nación de Israel como se adopta un hijo. Dios le concedió privilegios que ninguna otra nación del mundo ha disfrutado. Vemos todos los sucesos que ocurrieron en el Éxodo, todos estos grandes milagros. Y esos eran privilegios que ninguna nación tenía. Y esto, mis hermanos, a pesar de estas cosas, muchos judíos rechazaron a Cristo. Después dice, a ellos también les pertenece la gloria. Ellos disfrutaron de la presencia de Dios
Dios moraba en medio de ellos. Ellos también vivieron eso. Dios moraba en medio del pueblo de Israel. Y vemos que Jesús vino también, se encarnó el Hijo de Dios y habitó entre ellos. Con todos los milagros que hizo, pudieron ver la gloria de Dios. Pero vemos que aún así le rechazaron. También las promesas, mis hermanos, a ellos le pertenecen los pactos, como dice acá. Mis hermanos, el pacto es una promesa sobre la cual Dios jura para que por dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, dice el autor de Hebreos. Dios hizo los pactos con Israel, mis hermanos. Todas las bendiciones prometidas a través de los pactos, el pacto que hizo con Abraham, con Moisés, con David, las promesas del nuevo pacto en Jeremías, mis hermanos. La promesa que Dios hizo, la hizo con su pueblo. Y a pesar de eso, mis hermanos, viendo todo esto, rechazaron a Cristo. Ellos fueron los que recibieron la ley. Dios descendió del monte Sinaí y les entregó la ley, y ninguna otra nación tuvo esta experiencia. Vemos otro privilegio, mis hermanos. Vemos que aún así muchos no consideraron al Hijo de Dios como su Mesías. Y muchos atesoraban la ley como un medio para poder ser justificado ante Dios. Pero la ley nos muestra, mis hermanos, la incapacidad que nosotros tenemos de cumplirla. Con el solo hecho de transgredir la ley, cualquiera sea su mandamiento, nosotros ya estamos perdidos. Y vemos que ellos atesoraban la ley como un medio para salvación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Luego dice que de ellos era el culto. Dios les entregó todo, detallado, como Él quería que su pueblo le adorara. Instituyó un sistema de sacrificios para lidiar con el problema del pecado y para recordarles que venía un Mesías, Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Mis hermanos, las promesas, especialmente las que estaban contenidas en los pactos, que apuntaban a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una venda, estaban cegados por la religión y no pudieron ver esto, no pudieron ver a Cristo como su Mesías. Después el versículo 5 nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos serán descendientes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hombres con que Dios hizo un pacto de pura gracia. No le exigía nada, sino que de pura gracia Él hizo un pacto. Nosotros no teníamos que ofrecerle nada. Dios, mis hermanos, cogió a los patriarcas, a Abraham, para bendecir por medio de él a su descendencia, a todas las familias de la tierra. Mis hermanos, no era cualquier cosa, cualquier descendiente, porque de esa descendencia vino el Hijo de Dios. Y vemos que estas promesas, mis hermanos, que Él les entregó, nosotros podemos ser partícipes en Cristo. O si no, no tendríamos ninguna opción. Él nos miró con misericordia, mis hermanos, nos rescató y podemos ser parte de esta
promesa. Pablo aquí termina, mis hermanos, en este versículo 5, diciendo, en esta lista de privilegios, diciendo que de ellos según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, en su naturaleza humana, nació de la descendencia de Abraham. Ese es el mayor privilegio que ha tenido esta nación, que de la descendencia de Abraham nació Cristo, que era judío, descendiente de Abraham. Pero lo más extraordinario, mis hermanos, es que este Cristo, que es judío, está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Mis hermanos, Dios que se encarnó y se hizo humano para salvarnos de nuestros pecados, Él era judío. Y esto, mis hermanos, vemos toda esta lista de privilegios que tenía el pueblo judío, y a pesar de esto, rechazó a Cristo, rechazó al Mesías. Todo apuntaba a Él, pero lo rechazaron. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos agradecer esta obra que el Señor hizo por nosotros y que nos rescató de la esclavitud del pecado, y nosotros tenemos este gran privilegio de ser hijos de Dios, y que si no fuera por Él, nosotros no estaríamos en esta posición. Y vemos, mis hermanos, que todo esto, mis hermanos, es lo que angustiaba a Pablo. Ver un pueblo con tantos privilegios, con tantos milagros que hizo Cristo cuando estuvo acá en la tierra, y vemos que rechazaron, a pesar de todo eso, rechazaron a Cristo. Mis hermanos, vemos en este hombre un carácter moldeado por Cristo. Que en nosotros también se pueda ver un carácter moldeado por Cristo. Pero si nosotros nos quedamos, no le buscamos, ahora podemos hacerlo, y si nos quedamos sentados sin buscarle, sin buscar un conocimiento de Cristo, sin buscar una cercanía, una comunión con Él, vamos a ver que no vamos a ir creciendo de una forma espiritual. Y vemos que al no ir creciendo de una forma espiritual, no vamos a estar viviendo conforme al Espíritu. Y si no estamos viviendo conforme al Espíritu, no se van a ver esos frutos reflejados en nuestra vida. ¿Cómo se va a moldear un carácter cristiano? ¿Cómo a lo mejor nosotros no nos vamos a doler por ver la necesidad espiritual en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cómo nosotros vamos a poder dar un buen testimonio si no hay un carácter moldeado de Dios en nosotros? Y si no estamos, mis hermanos, moldeados con este carácter cristiano, ¿cómo vamos a tener ese amor por las personas que necesitan de la palabra del Señor? Y si no tenemos eso, ¿cómo vamos a llegar a lo mejor con un esfuerzo, con una entrega, a pregonar este evangelio por amor a los que lo necesitan? Y vemos este grandioso ejemplo de Pablo, que se podía ver ese fruto del Espíritu, que era el amor por su pueblo que todavía no había aceptado a Cristo. Y eso a nosotros nos debe caracterizar también, mis hermanos, y ver que hay una necesidad espiritual tanto en nuestra iglesia como en nuestra familia, como en nuestro entorno laboral
Y en todos lados siempre va a estar la necesidad del Espíritu de Dios. Siempre va a estar la necesidad de Cristo. Mis hermanos, hasta acá está la palabra del Señor. Para el Señor honra y gloria, y para mí su misericordia. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos entrega en esta tarde. Le ruego, Señor, que guarde esta palabra en nuestra mente, Señor, para poder meditar en ella, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo de Pablo, Padre Santo, este ejemplo que podemos ver de amor de Pablo, con el hecho de sentir tanto dolor y pesar en su corazón por su pueblo que ha rechazado a Cristo. Y esto, mis hermanos, muchas veces nos tiene que llevar y motivar para poder pregonar su santo evangelio, para que los que están necesitados de ti, Señor, puedan recibir este evangelio, Señor, que va con poder y puede transformar a las personas, Señor, y así usted pueda hacer misericordia y rescatarlo de la esclavitud del pecado. Gracias por esta palabra, Señor. Le ruego, Señor, que nos levante de nuestra oración revestido de su gracia. Se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.